Vamos a leer los 7 primeros versículos. Dice de la siguiente manera: Aconteció que, entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Amén. Muy bien. Terminó el segundo viaje misionero de Pablo con Hechos 18. Y ahora vamos a entrar a Hechos 19. El doctor Lucas está tomando nota y es un hombre que ha investigado bien las cosas. Ahora, debemos recordar que Dios, a través de su Santo Espíritu, inspiró a Pablo para poder escribir lo que escribió, a Lucas para escribir lo que escribió, narrándonos qué sucedió en el tercer viaje misionero. Hay algo muy interesante de Pablo. Sus 3 viajes misioneros van a los mismos lugares casi siempre donde él ya había predicado. Pero ahora nos va a tocar un tema que muy poco nosotros sabemos y del cual especulamos mucho, y es sobre el Espíritu Santo. ¿Quién sabe lo que es el Espíritu Santo? A ver, quien esté hablando le vamos a preguntar para ver que nos digan quién es el Espíritu Santo. ¿Sí sabe o no sabe? Es el Espíritu de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Porque nosotros hablamos del Espíritu Santo. ¿Pero qué es? ¿Quién es? Porque nosotros tenemos hoy que tocar un tema, porque Pablo llega a un lugar y encuentra a 12 hombres. 12 hombres que dicen ser cristianos, que dicen ser creyentes, que creen en Dios. Amados hermanos, una de los temas que muy poco sabemos es sobre el Espíritu Santo. Y les voy a decir por qué. Porque la gran mayoría de las personas, cuando piensan en el Espíritu Santo, ¿qué se les viene a la mente? Sentimientos, emociones. No, es en serio. Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo decimos, es que sentí como calientico, como que me sentí contento, como que me sentí emocionado, como hay algo que el Espíritu Santo me hizo sentir. Es de la manera que en su gran mayoría las iglesias tocan el tema del Espíritu Santo. Otro de la manera que como tocan el Espíritu Santo es a través de las cosas extraordinarias que la Biblia dice que hicieron algunos hombres cuando recibieron el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que hubo un hombre llamado Simón el Mago en Hechos 8, si no me equivoco, que vio a los apóstoles sanando, profetizando, imponiendo manos? ¿Y qué dijo Simón el Mago? ¿Cuánto cuesta tener ese poder? Ese negocito me interesa. ¿Cuánto les pago para que ustedes me impongan manos, yo reciba el Espíritu Santo y yo pueda hacer todas esas cosas que ustedes están haciendo? Eso me parece interesante. ¿Por qué razón? Porque a nosotros nos gustaría que nosotros pudiéramos hablar en lenguas, decir profecías que se cumplan, orar por las personas y que se sanen. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no sea verdad, lo que estoy diciendo que es en la parte que a la gran mayoría de las personas les llama la atención sobre el Espíritu Santo. Les llama eso, la sanación,
las cosas extraordinarias y las que te hacen sentir como, oiga, mire, allá está el ungido de Dios. Y yo les voy a convencer hoy realmente quién es el Espíritu Santo y cuál es la obra que hace y por qué lo hace. ¿Por qué razón? Alguna vez yo escuché el siguiente comentario. No, una vez no, muchas veces. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, nosotros hemos sido como de esa iglesia migrante, hemos estado en diversos lugares, hasta que ahora el Señor permitió que la iglesia esté en este lugar y espero que esté por muchos años. Pero muchos, que podamos arreglar y construir para poder hacerlo. Pero lo que yo quiero decirles, siempre venían personas de otro contexto evangélico y decían, es que no sentí la presencia del Espíritu Santo. Cuando dicen eso las personas, ¿qué dicen? No sentí que me emocionara algo para con Dios. O sea, o los cánticos, o las oraciones, o los que enseñaban, hay algo que estaba roto. Pero normalmente hablan de esa manera. La pregunta, y solo es una pregunta significativa para mí, cuando a mí me hacían esos comentarios. Yo puedo entender que el Espíritu Santo no esté aquí, pero si usted llega con el Espíritu Santo, usted no me puede decir, es que no sentía el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo vino a morar en el creyente. Si yo no siento el Espíritu Santo, ¿qué estoy diciendo? No soy creyente. Que estoy muerto. Porque puede que acá no esté el Espíritu Santo, pero si yo vengo con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino a morar en estructuras arquitectónicas, vino a morar en el creyente. Entendiendo esto, yo quiero primero decirles quién es el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios es uno. ¿Eso es claro? La Biblia dice que Dios es uno. ¿Qué significa? Que no tenemos 2 dioses, 3 dioses, 4 dioses. Pero también la Biblia nos habla que Dios se manifiesta en 3 personas. Eso no lo inventó la Iglesia Católica Romana, no lo inventó Constantino. Eso está en la Escritura. Se lo pongo de la siguiente manera. Génesis 1, versículo 2. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Moisés. Eliana, ¿quién escribió Génesis? Yo todavía puedo decomisar cosas. Génesis, ¿quién escribió, Juan David? Moisés, muy bien. Moisés nos cuenta lo siguiente: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Miren lo interesante. En Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas y se movía. Lo que quiere decir que es un ser. Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Segunda de Pedro 1:21. Ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Ahora, alguno me dirá, pero pastor, de pronto el Espíritu Santo es el poder de Dios, una fuerza de Dios. ¿Quiénes son, Diácono Mario, los que creen que el Espíritu Santo es una fuerza? Los testigos de Jehová. Sí, los testigos de Jehová. Ellos dicen que Jehová es uno y que el Espíritu de Dios es la fuerza de Jehová. Pero acá nos dice que es un guía para los profetas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cada profeta en el Antiguo Testamento habló no de su propia cuenta, sino ellos hablaron de parte de Dios. Y Dios, ¿cómo los inspiró? A través de su Espíritu. O sea, el Espíritu de Dios es un ser. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no sois vuestros? Ahora, ¿dónde mora Dios? En nosotros. En nosotros. Ahora, ¿a dónde yo quiero llegarles?
y decirles que la Biblia habla que Dios es uno, pero que se manifiesta en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Señor Jesús le dio una noticia a sus discípulos después que les dijo: voy a morir. Claro, ellos estaban trasnochados, entonces estaba que les cogía el sueño. No lo digo por Juan David, le digo porque cuando uno está trasnochado hay noticias como que uno no las entiende. Uno como que el cerebro está pesado. Miren, nuestro cerebro necesita descansar. Por eso el sábado, uno que tiene que hacer, disponerse a descansar temprano. ¿Para qué? Para poder estar el domingo con los 5 sentidos frente al mensaje de Dios. Y una afirmación muy convincente de la Biblia respecto al Espíritu Santo es que Él es una persona. Miren, si ustedes van a Hechos 5, recuerdan la historia de 2 personas que pretendieron engañar a los apóstoles, Al Espíritu Santo. Ananías y Zafira. Ahora, cuando Pedro les hace el reclamo, les dice: oigan, ¿ustedes por qué querían engañar al Espíritu de Dios? ¿Por qué razón? Porque las personas no debemos mentir. Voy a hacer un ejemplo: usted hace un juramento, debe cumplirlo. Debe hacer una promesa, debe cumplirlo. Y ellos habían prometido traer una ofrenda que al final, cuando la tuvieron en la mano, dijeron: ay no, eso es mucho. Normalmente nos pasa, ¿no? ¿No se han dado cuenta? Uno dice: yo voy a llevar de ofrenda, voy a la iglesia tanto. Y a la hora de dar la ofrenda a veces disminuye. ¿Por qué razón? Porque me acordé que voy a pagar, que tengo que hacer esto, que voy a hacer un gastico extra. ¿Y qué es lo que dice en Hechos capítulo 5, particularmente versículo 3? ¿Por qué razón se ha llenado tu corazón de maldad y quieres mentir al Espíritu Santo? Ahora, ¿qué es lo que nos muestra la Biblia en todo sentido? Que el Espíritu Santo es un ser, es una persona. ¿Por qué yo les digo esto? Porque cuando llega Pablo a Éfeso, encuentran 12 hombres que decían: yo creo en Dios. Y Pablo les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Yo les pregunto, ¿recibieron el Espíritu Santo? Ustedes que han creído en Dios, ¿tienen al Espíritu Santo en su corazón? Recuerden que yo les dije que en esta prédica yo quiero decirles quién es el Espíritu Santo, que es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque mucho se dice, pero poco se trata. Si usted cree en Dios, debería tener el Espíritu Santo, dice la Escritura. ¿Se acuerdan que llegó un hombre a la casa donde estaba el Señor Jesús? El Señor Jesús abrió, el paso está en Juan 3. Y toda persona que no es cristiano sabe en qué se convierte: en una persona aduladora. Nicodemo le dice al Señor Jesús, ¿sí?, que él era el maestro de los maestros. Normalmente, porque uno le dice a un sinvergüenza: doctor, ¿cómo estás? No es doctor, pero uno le dice doctor. ¿Por qué? El que le dice, le devuelve el favor, ¿sí o no? Le da el mismo título. Uno juega con eso. Y Nicodemo llegó donde el Señor Jesús y le dijo: maestro. Ahora, ¿quién era Nicodemo? Él era un maestro de los fariseos, del pueblo judío, un principal. Pero el Señor Jesús no cae en su juego y le dice algo que lo va a inquietar, y a mí me parece que es exactamente el mismo estilo que Pablo hace. Encuentra 12 hombres que están diciendo que son creyentes y les pregunta: ¿recibisteis al Espíritu Santo? Jesús le dice a Nicodemo: ¿has nacido de nuevo? Ahora les pregunto yo a ustedes: ¿creen en Dios? ¿Han nacido de nuevo? ¿Han recibido el Espíritu Santo? Hoy espero que por la prédica ustedes confirmen eso. Porque fácil, cualquiera dice: yo creo en Dios. Satanás lo dijo: yo creo en Dios, yo sé que tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David?, decían los demonios cuando el Señor Jesús se acercó en Gadara
al endemoniado. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David? O sea, recuerden que Satanás, los no creyentes también pueden confesar que creen en Dios. ¿Cuál es la diferencia entre el cristiano y el no cristiano? Si tiene al Espíritu Santo de Dios. Si no tiene al Espíritu Santo, lo que tú tienes es letra muerta en tu cabeza y nada en tu corazón. ¿Por qué? Porque para tener al Espíritu Santo es necesario nacer de nuevo. El título de la predicación es Abran signo de interrogación. 1, 2, 3, 4 palabras. ¿Recibisteis el Espíritu Santo? Y yo espero que el primer punto no sea el punto de ustedes, porque voy a navegar sobre las respuestas que se dan en el texto. Punto 1. Ni siquiera hemos oído. Usted por años puede haber dicho soy cristiano creyente. Yo le pregunto, ¿usted sabe de la existencia del Espíritu Santo? ¿Usted sabe lo que hace el Espíritu Santo? Porque olvídense, el Espíritu Santo no es una fuerza calientica que te hace sentir tibiecito. El Espíritu Santo no da ningún poder. Pedro le dijo a Simón el mago, perezcas tú y tu dinero. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo no se puede comprar con dinero. Usted puede venir con el mejor diezmo aquí, pero si usted no ha nacido de nuevo, esa ofrenda no es una ofrenda que agrada a Dios. La ofrenda que agrada a Dios es la que proviene de corazones regenerados, nacidos de nuevo. Y el Señor Jesús lo demostró. Estaba en el templo y una mujer dio todo lo que tenía. Y dicen que eran las monedas más pequeñitas de la economía de ese momento. Es como si alguien tuviera 2 monedas de 50 pesos colombianos y cuando pasan por la ofrenda deposita todo lo que tiene. Y nuestro Dios va a decir, tu ofrenda fue más agradable que cualquiera de otro valor. ¿Por qué razón? Porque nace de un corazón regenerado, nacido de nuevo, guiado por el Espíritu de Dios. Y miren lo interesante de nuestra historia, y ¿saben por qué quise predicar con esta Biblia? Porque esta Biblia fue una de mis primeras Biblias. Yo cuando estuve mirando la fecha tiene 2006, imagínense, 5 de mayo del 2006. Un regalo extraordinario con lo cual yo empecé a poder predicar. Y dice el texto de la siguiente manera: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. ¿Dónde se encuentra? En Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos. ¿Qué significa la palabra discípulo? Seguidores, alumnos. Ahora, no sabíamos de quién son discípulos. Acá dice a ciertos discípulos. Él les pregunta y le dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. ¿Ustedes sí saben del Espíritu Santo? ¿Saben lo que hace en la vida del creyente? ¿Cuál es la razón? Miren, voy a tomar algunos textos para poder entender. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 7. Y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún palabra del Señor. ¿Qué significaba? Que el profeta Samuel, cuando era niño, él todavía no había recibido al Espíritu Santo. Recuerdan que en Primera de Pedro, en el texto anterior que yo leí, en Segunda de Pedro, versículo 1:21, dice: ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué en la antigüedad el Espíritu Santo le comunicaba audiblemente lo que Dios quería? Porque no había la palabra de Dios terminada. Esta es la palabra más segura. Si nosotros vamos a Apocalipsis, ustedes van a Apocalipsis. ¿Cuál es el último capítulo de Apocalipsis, Eliana? ¿El 20? No, señora. ¿Usted qué Biblia está leyendo?
22. Yo no digo 23. O sea, yo estoy sordito, entonces te perdono. Versículo 19 dice: si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, es la manera como Dios inspiró para que terminara toda la Biblia. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada o exhalada por Dios. Ahora, lo hizo Dios a través del Espíritu Santo, dictándole a las personas. Juan 7:39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Recuerden que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre las personas y se iba. ¿Por qué razón? ¿Dónde moraba el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? En el templo, en el lugar santísimo. ¿Quién rompe el velo para que sea legítimo que venga a morar el Espíritu Santo al creyente? Jesús cuando muere. Muy bien. Entonces miren, ¿por qué? Porque cuando Él muere, resucita y asciende, es que es glorificado, dice Santiago. Y es donde Él dice a sus discípulos: vayan y estén reunidos hasta que venga el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la ceremonia del Pentecostés. Y cuando desciende el Espíritu Santo, las personas en ese tiempo van a tener dones extraordinarios. ¿Cuáles son los dones extraordinarios que tienen en ese tiempo? Uno es hablar en lenguas. Ahora, hablar en lenguas es algo que debe ser muy puntual. ¿Por qué razón? Porque las personas piensan que hablar en lenguas es decir cosas que no se entienden, que solo se entienden por el Espíritu y que debe haber un intérprete en especial. El apóstol Pablo aclara en la carta a los Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 14, que dice que nosotros, si tenemos un mensaje que nadie va a entender, es mejor que nos quedemos callados. No recuerdo el versículo, pero puedes leer todo el capítulo. Pero lo que sí yo quiero comunicarles es que hablar en lenguas tenía un significado en el Pentecostés muy importante. ¿Por qué razón? Habían 120 judíos de diversas naciones. Voy a hacer un ejemplo. Los judíos habían sido expatriados. Unos venían de Rusia, otros venían de Turquía, otros venían de Arabia, otros venían de Marruecos, otros venían de algunas partes de Europa y otros de África. Pero todos venían a las fiestas de la Pascua. Los 120 hermanos que creyeron en el Señor Jesucristo estaban ahí y algunos no se entendían. ¿Qué fue lo maravilloso? Que ellos empezaron a hablar sin haber ido a ninguna academia de idiomas, se empezaron a entender en sus propios idiomas. Hablar en lenguas es hablar un idioma que tú nunca estudiaste de un momento a otro por el poder de Dios. Eso es lo extraordinario, porque ¿cuál es el propósito que tenemos nosotros los creyentes? Comunicar el evangelio de la reconciliación. O sea, lo extraordinario no es que usted hable a racachanma, bazuca, no sé qué. Yo nunca hablé así, pero hay gente que habla así. Y eso a nosotros nos parece risueño porque no lo practicamos. Pero hay personas con sinceridad de corazón que lo practican, pero que la Biblia no lo enseña. De hecho, Pablo dice en la primera carta a los Corintios: si yo hablara en lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirve. Pero si yo hablo en lenguas angelicales, pues ustedes que me van a entender. Y no, el mensaje no tendría ninguna razón. Amados hermanos, yo quiero convencerles de algo que es muy puntual. El que no tiene el Espíritu Santo de Dios no puede ser una persona cristiana. Y muchas personas que dicen tener el Espíritu Santo dan evidencias equivocadas de ser cristianos. ¿Por qué razón?
porque dicen profecías que nunca se cumplen o algunas son generalidades, como decirles, en este año van a haber días muy fríos. ¿Será verdad? Estamos en Bogotá. ¿Usted se imagina usted estar por allá en el Cesar y que alguien diga de manera profética, es que va a haber un calor insoportable? De eso no se trata la profecía bíblica. La Biblia dice que el profeta, cuando habla de Dios y de parte de Dios, esa profecía se tiene que cumplir al 100%, y usted es un profeta de Dios. Dios, ¿cómo honra al profeta? Cuando se cumple. Todo hombre de Dios hoy profetiza, pero con la palabra de Dios. Yo les voy a decir, construyan sin Cristo una vida y les aseguro que les va a ir mal. ¿Y por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. Jesús dijo, el que recoge sin mí desparrama. Usted puede ahorrar dinero, tener su esposa bonita, sus hijos bonitos, y en eso viene Satanás y todo lo vuelve un asco. ¿Por qué razón? Porque la única seguridad que Dios nos da es cuando tu familia, tu vida, tu economía se construye en la fe de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, el que no tiene al Espíritu Santo no es de Él. Pablo le dice a estos hombres, ustedes creyeron, ellos dijeron que sí, fueron bautizados en el Espíritu de Dios, ni siquiera hemos escuchado del Espíritu Santo. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, yo quiero demostrarles algo que es puntual, porque a veces nosotros le metemos mística al asunto. Entonces pensamos que si el personaje pasó al frente, oró y usted... Miren, el otro día Tatiana vino con una amiga y oramos por ella y la niña lloró en la oración. ¿Eso hizo que la oración sea más especial o no? No. Fueron las emociones de ella. De hecho, si ella hubiese creído en Cristo, porque oramos para que creyera en Cristo, ¿qué hubiese pasado al día del siguiente domingo? ¿Hubiese estado aquí? Pero ¿qué le pasó a ella? Se emocionó, lloró, la abracé, me abrazó, nos abrazamos, y ahí el tiempo se perdió. Por lo menos en ese momento. No sé qué hará Dios más adelante con ella. Pero la Biblia dice que quien no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Juan 14:17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces usted nunca se vaya a atrever a decir, si es cristiano, llegar a un lugar y decir, no siento el Espíritu de Dios, porque sería... Una blasfemia. No, sería una confesión de no soy cristiano. ¿Sí? Es como decir, usted llega al hospital y le dice, es que no siento mi pulso, estoy muerto. Pero está hablando. Es una contradicción. ¿Sí me comprende? Juan capítulo 14:23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guarda mi palabra, y mi palabra lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, yo que les quiero convencer, mis amados hermanos, que el Espíritu de Dios es la persona que ha sido indicada por Dios para que esté con nosotros mientras viene la eternidad. Puede que hoy sea el día de tu salvación, puede que sea el día de hoy, el día de tu confirmación. Pregunto, ¿recibiste al Espíritu Santo cuando tú dijiste, creo en Cristo? La respuesta es tuya, la respuesta no es mía. Romanos 7:5 dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pablo le explica a la iglesia que cuando no somos de Cristo, lo único que deseamos es pecar. Y nosotros, ¿cómo sabemos que estamos vivos? Porque estamos haciendo cosas. O hacemos cosas para Dios o hacemos cosas para la carne. Así de sencillo. Romanos 8:1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Miren lo interesante, porque aquí ya empezamos a mirar algo diferente. Porque todo el mundo toma decisiones. Y casi siempre el fariseo y el religioso piensa que está haciendo la voluntad de Dios cuando está justificando sus acciones. Las cosas que Dios demanda de nosotros ponen a prueba el sentido común. Les voy a dar un ejemplo. Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Eso es fácil o no? No, no es fácil. Miren, ni es fácil ni es difícil, es imposible. Coherentemente. Alguien se conforma en tu enemigo. ¿Qué hace tu enemigo? Te quiere destruir, te quiere matar, te quiere acabar, quiere ver tu nombre en el piso. Y Dios te dice, ámalo. Es imposible. Pero por la obra del Espíritu Santo, nosotros vemos que los hombres de Dios amaron a sus enemigos. Pedro, Pablo, ¿a quiénes le predicaron? A los que los perseguían. ¿O no fue así? Fariseos, saduceos, a los que los latigaron, los encarcelaron. Pero eso solo se puede hacer por la obra del Espíritu Santo. Fíjense que la obra del Espíritu Santo me incomoda a mí. Y mi sentido común. Y mi sentido de preservación. Y de bienestar. Voy a hacer otro ejemplo. ¿Qué dice la Escritura? Si alguien llega a tu casa con hambre, dice, dale de comer. Llegó un hombre, un sacerdote, un profeta de Dios a la casa de una viuda. La viuda se disponía, dice la Biblia, a comer su último bocado, porque estaban en tiempos de escasez y de hambruna. Ella y su hijo. Ellos iban a comer su último bocado que había en la ciudad y que había en la alacena de ellos. Ellos habían decidido lo siguiente: comeremos esto y esperaremos la muerte. Y llega el sacerdote y le dice, el Señor, sí, el profeta, le dice, el Señor me ha enviado para que me alimentes. No venía con mercado, no venía con una ofrenda, venía con hambre. Y miren, ¿sabe qué hizo esta viuda? Le dio de comer porque sabía que era un hombre de Dios. ¿Saben cuál fue el resultado de esa historia? El muchacho murió. Y el profeta oró por el muchacho y el muchacho resucitó. Pero luego el Señor envió comida para alimentar a la viuda, al profeta y al muchacho. ¿A dónde yo les quiero llevar? ¿Por qué razón? Porque Dios nos lleva a situaciones que nosotros somos puestos a prueba en el sentido común, y solo por el Espíritu de Dios podemos hacer lo que podemos hacer. El religioso y el fariseo basa su salvación y su confianza en acciones religiosas. Porque yo voy a la iglesia me va bien, porque yo leo la Biblia me va bien, porque yo oré esta mañana me va bien. Y si por alguna razón hoy no oro o no leyó, entonces me va mal. ¿Por qué al creyente siempre le va bien? Porque tenemos un Dios y Padre que está en los cielos, que provee todo lo necesario, aún sin que le pidamos. Ese es nuestro Dios. Y Él siempre nos guía a la verdad. Fíjense que el Espíritu Santo mora en el creyente. No es una sensación emocional, sino más bien es una persona que racionalmente me dice, mira, acá está el texto bíblico, esto es lo que hay que hacer. Hoy, tal como estos hombres, tal vez hay muchos que dicen creer en el Señor, pero no tienen al Espíritu Santo en el Señor. ¿Cómo tú lo sabes? ¿Cómo están sus vidas? ¿Cómo son sus prácticas? ¿Cómo son la toma de sus decisiones? Tal vez como Nicodemo, tal vez como Simón el Mago. En el caso de estos 12 discípulos, es muy claro que ellos habían sido bautizados, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Y el texto explica, cuando Pablo le dice, ¿cómo fueron bautizados? ¿Ellos qué dijeron? Bautismo de Juan. Miren lo interesante, entonces les dijo,
¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Ahora, ¿quién es Juan? Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista, cómo bautizaba? Para arrepentimiento. De manera religiosa, él era ascetista. Habían muchas religiones en ese tiempo que bautizaban. En ese momento Jesús todavía no había mandado a bautizar. ¿Cuántos de nosotros hemos sido bautizados de manera equivocada? Porque aquel que es bautizado por el agua y por el Espíritu nace de nuevo, porque es la obra de Dios, cree en Cristo, confía en Cristo y su vida tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo viene a morar, a hacer cosas que no quiere hacer. Voy a hacer un ejemplo sencillo. Acá hay varios hombres casados. Alguien pudiera decir que su mujer es la más noble, tierna, dócil de la iglesia y de esta ciudad. No se preocupen, ninguno va a levantar la mano. Ahora, cambio la pregunta. ¿Alguna de las mujeres podrá decir que su varón es el hombre más amoroso, comprensible, tierno, fiel, entregado y dispuesto a morir por ti? ¿Que nunca se enoja contigo y nunca te regaña? Pues casi lo acerca, pero no es. No lo hay. Miren, queridos hermanos, pero ¿qué dice la Escritura que el creyente debe de hacer? Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué le dice a la mujer? Sujétate a tu marido. No sujétalo para atraerlo, sino, o sea, está bajo tu autoridad. Ahora, miren, fíjense que el sentido común no nos ayuda. Usted le pregunta a una mujer, ¿y usted por qué es la que merca, compra y administra la plata? Porque él es un mal administrador. Es que él se gasta la plata y no sé en qué. Pero ¿qué dice la Biblia? Que el hombre es el que debe ser el administrador, no la mujer. No por nada, sino porque él es el que da cuentas a Dios. Pero el Espíritu Santo nos guía a crecer en fe. Donde la mujer, ¿qué tiene que hacer? Ayudar a su marido a que él sea un buen administrador. Y miren, y el diseño de Dios es maravilloso, porque ahí es donde nosotros debemos sentir la presencia de Dios. Cuando la mujer, queriendo gobernar, dice, no, yo no voy a gobernar, voy a honrar a mi marido porque eso glorifica a Dios. O el marido que quiere acabar a la mujer, separarse de la mujer, tomar distancia de la mujer, dice, no, yo voy a pastorear el corazón de esta mujer. ¿Eso es fácil o difícil? Imposible. Pero saben, mis amados hermanos, Dios dice que aquel que ha nacido de nuevo recibe al Espíritu Santo. Y habla, dentro de la pregunta, el título de la prédica es ¿recibiste al Espíritu Santo? Punto 2, ¿fuiste bautizado? Ahora, cuando habla del bautizo, no está hablando del bautismo ceremonial. Está hablando de la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos lava, nos limpia, nos regenera. La Biblia da una promesa a través del profeta Ezequiel. Si usted quiere, anote el capítulo 36, versículo 26, dice, os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, les daré de mi espíritu. ¿Y saben cómo usted sabe quién es cristiano y quién no? Dice, para que haga mi voluntad. Yo ser guiado por el Espíritu Santo es que yo tengo que hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. ¿Por qué existen los divorcios? Porque al ser humano se le olvidó que Dios restaura personas y relaciones. Si uno lo pone en términos pragmáticos, ¿por qué uno se divorció? Porque uno ya no le alcanzó a ir una milla más. Ya no se quería aguantar más. Así es sencillo. ¿Por qué uno al final termina abandonando la casa del padre o los padres echando a los hijos? Porque olvidamos que Dios transforma personas. ¿Por qué nosotros no promovemos a veces personas en la iglesia? Porque pensamos que los únicos dones y talentos se los dio a un solo hombre en la iglesia y no es verdad.
La Biblia dice que Dios ha dado dones y talentos a los hombres cuando ellos fueron bautizados. Miren, para el apóstol Pablo es evidente y claro que aquel que es de Cristo recibe al Espíritu Santo de Dios. Miren, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 4. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautizo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Toda persona que dice que cree en Cristo, apela a que Cristo murió por él en la cruz del Calvario, ¿o no? Que sus pecados han sido perdonados, que su sangre fue derramada. Dice, ese es el bautismo que recibimos por el Espíritu Santo. Ir en paz por la vida, sabiendo que Dios me ha perdonado todos mis pecados. Usted no viviría más tranquilo. La gran mayoría de seres humanos, ¿qué les pasa? Miran su vida hoy y dice, no, es que como yo hice esto, claro, Dios me está castigando. ¿Y saben? Dios no obra así. Todos ustedes hoy se despertaron en la mañana. Respiraron. ¿Saben? Eso es gracia de Dios. Se prepararon para venir a culto, a entender y comprender que es por la presencia de Dios en su vida que usted puede dar esa primera oración y decirle, Señor, gracias, porque a pesar de que soy malo, tengo una esposa, me estoy refiriendo a mí. A pesar de ser malo, tengo unos hijos, que a veces no son juiciosos, pero ahí vamos. Hay una congregación, no llegó toda, pero ahí vamos. Amados hermanos, hoy debemos observar que el nacido de nuevo es templo del Espíritu Santo. Y queridos hermanos, Dios le va a llevar a hacer cosas que usted no quería hacer. Y eso me parece interesante. Cuando usted viene a la iglesia, usted no viene a recibir nada. Viene a manifestar que es un hijo de Dios porque usted tiene al Espíritu Santo en su vida. Viene a entender y comprender la palabra de Dios. ¿Por qué entendemos y comprendemos la palabra de Dios? Porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad, nos enseña la verdad, o lo que nosotros diríamos nos ilumina, nos da entendimiento. ¿Por qué los de afuera no lo entienden de la misma manera? Porque no tienen al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es una emoción? Pues bueno, no se emociona. Miren, hace un rato ustedes cantaban junto conmigo, celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza, Dios eterno, todopoderoso, nuestro escudo y fortaleza. Oiga, si eso no te emociona, que el Dios que mora en ti es el creador de todas las cosas, poderoso para hacer todo lo que Él quiere hacer, y lo hace a su manera. Después en la confesión de pecados nosotros estábamos orando, digno es el Cordero que inmolado fue, de tomar el reino, honra, gloria y pres. ¿Saben? El Espíritu Santo dice que Él nos lleva a la gloria de Cristo. Si eso no te emociona, hoy mis amados hermanos, yo quiero que comprendan, estos hombres no habían sido bautizados por el Espíritu Santo, y se lo dicen a Pablo, pero ellos decían que creían en Cristo. Dice, nosotros fuimos bautizados por el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo, para que creyesen aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y acá da una clave. Presenta aquel en el cual ellos creyeron, porque Jesús caminó en ese momento, en ese tiempo, ellos lo vieron, lo conocieron, y ellos creyeron en Jesús hombre. Pero le dicen, ese que Jesús hombre que caminó y estuvo entre vosotros, es el Cristo. La palabra Cristo es Mesías o el ungido de Dios.
aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, queridos hermanos, si usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesús, esa ceremonia apunta a tres posibles realidades. Solo es una, pero son tres posibles realidades. Una, que usted ya cayó en Cristo y fue bautizado por el Espíritu Santo. Esa es una posibilidad. Otra, que en ese momento usted está creyendo en Cristo y está siendo bautizado por el Espíritu Santo. O tres, usted está siendo bautizado y será bautizado posteriormente y creerá en Cristo y el Espíritu Santo vendrá a morar en usted. Pero ¿cuál es la conclusión? Que si usted recibió al Espíritu Santo, no solamente cree, tiene evidencia de haber sido lavado por el Espíritu Santo y una novedad de vida. No solamente de confesar a Jesucristo con la boca, sino de confiar en la dirección que le da el Espíritu Santo. Miren, Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos de Dios, ha enviado al Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, clamando, Abba Padre. ¿Cuántos de ustedes les han dicho que ustedes son malos? Mal esposo, mal padre, mal hijo, mal diácono, mal anciano, mal pastor, mal creyente. Y le muestran evidencias. Le dicen, usted es un mal cristiano. Pero hay algo que usted no lo deja en su corazón, se entristece. Y usted sabe qué hace en silencio. Dice, Señor, Papito Dios, límpiame, lávame. Arráncame ese pecado, hazme firme, hazme fiel. ¿Saben por qué lo puede hacer? Porque el Espíritu Santo mora en usted. Aquel que no tiene el Espíritu Santo es desanimado, angustiado, perturbado. Y ¿saben qué dice la Biblia? Muchos pensaron que eran, pero no eran. ¿Cómo lo saben? Porque viene el momento de la angustia, y en la angustia dice, ¿yo para qué sigo yendo a la iglesia? Ya no voy. ¿Ya para qué sigo la vida cristiana? Yo estoy bien sin ir allá. Pierdo mi tiempo, mis diezmos. Pero ¿saben qué hace el Espíritu Santo que mora en nosotros? No nos deja, nos afirma y nos da esperanza. Aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando. Siempre Satanás va a tratar de desanimarnos de continuar. Y siempre usará los argumentos para que nosotros no pongamos los ojos en el plan de Dios, sino en los planes terrenales. Y recuerden que aún los cristianos pueden caer y ser instrumentos de Satanás. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, voy a morir. Jovencito, despierta, voy a morir. Pedro, ¿qué dijo? Señor, que tal cosa no le acontezca. Ay, Señor, no te vaya a acontecer tal cosa. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? Tanto, Pedro, me quieres, yo entiendo tu tristeza. ¿Qué dijo Pedro? Perdón, ¿qué dijo Jesús? Vete de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Miren que el Espíritu Santo, ¿qué hace con nosotros? Nos revela quiénes somos, nos guía a la verdad y nos ayuda a entender que tenemos esperanza, que Él nos está perfeccionando. Tal vez yo no soy el esposo que debería ser, no soy el pastor que debería ser, no soy el creyente que debería ser, pero lo voy a hacer porque Él comenzó una obra que me está perfeccionando y que yo puedo llegar en ese momento de angustia, donde todo el mundo me señala, donde todo el mundo me condena y decir, Papito Dios, aquí estoy. ¿Y saben qué dice la Escritura? La Escritura es maravillosa porque nos hace recordar las promesas que Dios tiene para nosotros, sus hijos. Y hay algo que para mí me llama poderosamente la atención, es este texto que yo leí hace un instante, en Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones. Y si usted ha sido creyente en algún momento en su vida, usted se ha querido rebelar contra su situación de vida, su situación eclesiástica, diciendo, no voy más. ¿Quién te esfuerza para que sigas?
¿Quién te hace retomar el camino correcto? Ese camino angosto. El Espíritu Santo, y te da una seguridad. Dice, no pongas tus ojos en tus rebeliones, pon tus ojos en aquel que te aseguro que dice, yo soy el que borro tus rebeliones, y nos da una razón poderosa, por amor de mí mismo. ¿Y saben cómo cierra la oración? Y no me acordaré más de tus pecados. Y yo le pregunto, si tú estás convencido que tu esposo o tu esposa es una hija de Dios, tu hijo es un hijo de Dios, tu hermano en la fe, tu consiervo es un hijo de Dios, ¿por qué tú te acuerdas de sus pecados si Dios ya no se acuerda de ellos? ¿Por qué usa sus pecados para dañarlo y dañarte tú y dañar la iglesia? Hoy tenemos que tal vez arrepentirnos, porque si tenemos al Espíritu de Dios, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, posiblemente hoy estás entendiendo que tienes que ser bautizado por Él, porque solo por Él tú puedes clamar y decirle, Abba Padre. ¿Saben qué significa Abba Padre? Es una forma cariñosa de decir Papito Dios. Efesios 3:17 dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que seáis arraigados y cimentados en amor. Ahora miren lo interesante de esto. ¿Alguno de ustedes se ha preocupado con un amor genuino por alguien de la iglesia que no le conviene? O sea, que no es conveniente para él. Para mí es conveniente preocuparme por el diácono Toniel, por decir. ¿Por qué razón? Porque él es mi cuñado. Si él está bien o está mal, a mí me afecta, desde el punto de la iglesia, de mi familia, de todo. Pero si yo me preocupo por una persona que no es mi familia, no es mi pariente, que no trabaja conmigo, no tiene ningún vínculo conmigo, ¿saben? Yo les voy a dar una noticia, ese no soy yo. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Porque me está llevando a amar a alguien que no me une en ningún lazo de conveniencia. ¿Por qué razón? Porque mis amados hermanos, cualquier persona que ame a la manera de Dios es por el poder de Dios, porque Él nos amó primero. Filipenses 1:19 dice, porque sé que cuando esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Cristo. Pablo le dice a los filipenses que oren para que Él sea liberado. Y dice, si es liberado, es por el poder de sus oraciones. Cuando usted ora, y miren, queridos hermanos, acá tenemos motivos de oración siempre en el boletín. Y no sé si alguna vez usted dice, yo quiero orar por tal hermano que está pasando tal cosa. No piense que usted está siendo más misericordioso o piadoso de alguien. Es el Espíritu Santo que lo está guiando a recordar a esa persona que usted no tiene ninguna relación conveniente, ¿sí?, para que ore. Es fácil orar por un hijo que se fracturó, por una esposa que enfermó, por un pariente que está en desgracia. Pero cuando usted ora por alguien ajeno a usted y lo hace de corazón diciendo, Señor, socórrelo, pídelo, yo le voy a decir algo, ahí está el Espíritu Santo guiándolo. Usted recibió el Espíritu Santo y está morando en su corazón. La realidad de los discípulos de Juan es que eran buenos hombres, pero no habían creído en el Señor. Ahora van a ser bautizados. Acá va mi punto 3. Ahora sí son cristianos. ¿Cómo usted sabe que es cristiano? Si ha recibido al Espíritu Santo de Dios. Una cosa es ser bautizado en una ceremonia religiosa, y otra cosa es que Dios venga y obre en tu vida, en tu corazón, y te arranque de la religión para que aprendas a confiar en Él. Según de Timoteo 1:14 dice, guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. ¿Cuál es el tesoro que Dios nos ha encomendado, Karina? ¿Cuál es lo más valioso que nosotros tenemos entre nuestras manos? La palabra de Dios, las promesas de Dios. Miren, la Biblia que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto,
vivirá. Llega la señora muerte, vengo por ti. Y usted que le dice, te estaba esperando, voy a encontrarme con Cristo. ¿Qué dice el impío? Ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Y todo lo que he construido, ¿de quién será? No, el impío se angustia por lo que tiene, por lo que no tiene. Es tan miserable que él no está preparado para la muerte. El creyente tiene la esperanza en la vida y en la muerte que le pertenece a Cristo. ¿Cómo tiene esa esperanza? Porque el Espíritu Santo está en él. Primera de Juan, capítulo 3, 24. El que guarda sus mandamientos pertenece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Usted no está diciendo cómo voy a evadir la palabra de Dios. A ver qué versículo encuentro yo para divorciarme de esta sinvergüenza que me hace la comida mal. No, en serio, miren, en Malaquías capítulo 2, ¿saben qué decía? Que los sacerdotes del tiempo de Malaquías, ¿qué estaban esperando? Algún argumento bíblico para poder divorciarse. Y Dios que le dice, yo aborrezco sus divorcios. ¿Por qué razón? ¿Qué es más fácil? Tener paciencia, orar por la persona, agachar la cabeza, negociar, amar a la manera de Cristo o divorciarse. ¿Qué es lo fácil? Divorciarse. Pastor, es que este sinvergüenza se gasta toda la plata con los amigos en el deporte, ya no sé más qué hacer, es un infiel desleal. ¿Me puedo divorciar? Oiga, recuerde, Dios restaura parejas, Dios restaura matrimonios, Dios restaura hijos, Dios te restauró a ti. Queridos hermanos, nosotros sabemos que somos de Cristo cuando buscamos la palabra de Dios, no justificar nuestros pecados. Dios por medio de su Espíritu ha venido a sostenernos cada día de nuestra vida, no de manera emocional, sino de manera real, permanente, diciéndonos, oiga, esta vida es cortica. Miren, yo tengo un amigo presbítero uruguayo, él tiene como 5 enfermedades en una. No puede caminar, a veces no puede dormir, a veces no puede comer, a veces todo eso junto le pasa un mismo día y lo tienen literalmente que dopar para que él pueda descansar. Pero él cada día se levanta diciendo, Jesucristo es mi Señor. Y él es un presbítero de la iglesia. A veces me dice, pastor, no puedo asistir a la clase porque literalmente la droga que me ponen me noquea hasta mañana por la noche. Se la ponen hoy. Una de las enfermedades que sufre es de hemofilia. También creo que tiene cirrosis. No recuerdo, tiene varias enfermedades. Y yo lo admiro, porque siempre tiene una palabra de aliento. Y siempre me consulta que está alentando a alguien. Me dice, pastor, es que mire, va a llegar una pareja, me consultaron esto, me dijeron, ¿qué les digo? ¿Qué hago? Y él está pensando en otros. ¿Y cómo sabemos que él es cristiano? Porque él no está viendo su realidad. Él es que está diciendo, yo tengo el ministerio de la reconciliación y tengo que comunicar a Cristo. Quien es de Dios tiene el Espíritu Santo. Quien tiene el Espíritu Santo no está basada su vida en una emoción, sino en la realidad de su salvación, de que estará con Cristo por la eternidad. Nuestro viaje es corto, mis amados hermanos. Juan 14, 25, 26 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. A ver, yo les cuento algo para que ustedes o confirmen que son cristianos o confirmen que no son cristianos. ¿Alguna vez ustedes han estado en una coyuntura, no han sabido qué hacer, no tenían a quién preguntar y de pronto se les vino un versículo bíblico que les aclaró el panorama? Sobre el perdón, la restauración, sobre la esperanza, sobre el apoyar a alguien. Ese es el Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo no es una catarsis emocional como que hay algunos que le pasa eso.
No es en serio. Yo he visto, dicen que están llenos del Espíritu Santo, y dicen, estamos llenos del Espíritu, y todos empiezan a saltar como cabras. Oiga, las que saltan son las cabras, las ovejas no pueden saltar, ¿sí sabían? Yo me acuerdo que hace muchos años yo escuché una tendencia que era la risa santa. Están todos en la iglesia y uno comenzaba con la risa boba. Y todos empezaron a reírse, y que no, que era la presencia del Espíritu Santo. Acá la Biblia dice que el Espíritu Santo es un consolador, el que te enseña, el que te da comprensión sobre un versículo. Miren, a mí me ha pasado, yo estudio la Biblia, y un día me quedo, oiga, lo entendí. 20 años estudiando la Escritura y hoy lo entendí. Ese es el Espíritu Santo. O mejor, un día usted se da cuenta que está obedeciendo la palabra de Dios con gozo y con alegría. ¿Y por qué? Porque esa es la presencia del Espíritu Santo. Amados hermanos, la presencia del Espíritu Santo no es una experiencia mística de poder. Acá dice que Él te consuela, te enseña, te hace recordar cuando tú lo necesitas. Juan 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Cuántas veces te han dicho, oiga, hay algo raro en ti? ¿No será que tú eres cristiano? Nunca lo has dicho, nunca lo has pregonado, no has sacado una Biblia, pero alguien te dice, y ve en ti el cristianismo. Ese es el Espíritu Santo, que te da una conducta agradable a los demás. Juan 16, versículos 7 al 15. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Miren, queridos hermanos, muchas personas han llegado a la iglesia, a nuestra iglesia, que predicamos la palabra. ¿Saben por qué predicamos la palabra? Cantamos la palabra y oramos la palabra, porque es lo único que tenemos, que el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos fortalece. Yo el otro día le preguntaba a un amigo pastor y le decía, oiga, a veces yo me tiento por querer cantar música gospel. ¿Sí saben cuál es esa música gospel? Esa música donde necesitamos un cantautor, una persona con dones que puedan... O sea, nosotros no podemos cantar eso porque tienen unos altos muy altos y unos bajos muy bajos, y unos medios tan medios que uno no los puede entonar. Y él me decía eso, es que ahí no está el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, cuando tú puedes cantar a Dios, lo puede hacer cualquiera, y no necesitas un superdón, solo necesitas cantarle a Dios. Y la Biblia dice, cántale con voz alta, y eso emocionará tu corazón. ¿Y por qué te emocionas cantando tan mal? Ajá, porque ahí está el Espíritu de Dios, confirmando y atestiguando que eres un hijo de Dios. Dice acá la Escritura, al mundo convencerá de pecado, y el no cristiano dice, por allá yo no vuelvo. Pero se leyó la palabra, se enseñó la palabra, se vive la palabra, se celebra la palabra, él está convencido que por acá no vuelve, y gracias a Dios. No es en serio. Dice aquí que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y dice, y nos hace saber todas las cosas. Versículo 14 de Juan 16 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos guía a la verdad. Todo es de Cristo. ¿De qué me convence? Que soy de Cristo. ¿Eso me asegura en esta vida? Sí. ¿Me asegura en la muerte? También. Amados hermanos, la marca de pertenencia y distintivo del creyente es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, porque somos bautizados por Él, por su presencia, lavados por Él, justificados por Él, y tenemos la capacidad de orar a nuestro Dios y Padre, confiando en la obra de Él. Nosotros no podemos cambiar, pero Él nos cambia, nos santifica, nos justifica y nos glorifica. Queridos hermanos, una realidad de ser creyente es que todos estamos aprendiendo
a ser mansos y humildes de corazón. Es lo único que Jesús dijo que vamos a aprender. Si usted es orgulloso, prepotente, si usted es indomable, no es fácil de enseñar. Hágase la pregunta: ¿he recibido al Espíritu Santo? La respuesta es no. Porque el Espíritu Santo requiere de discípulos. ¿Y saben cuál es la característica de un discípulo? Ser enseñable. No rebelde, no que se escape, sino manso. Diga, aquí estoy. Amados hermanos, ¿recibieron al Espíritu Santo? ¿Lo confirmaron hoy? Porque si no, oremos por los que no han recibido el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace que nosotros demos fruto de salvación. ¿Ustedes saben cuál es el fruto de salvación? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Dice, con esto no hay ley, pero pongámosle practicidad. No es amar al que te conviene, es amar al que Cristo amó. ¿Sí me comprenden? Si Cristo te amó a ti, ¿cuál es mi deber como creyente? ¿Tendré algún motivo para salir corriendo y decir, ya no me junto con este? ¿Me queda lejos? ¿Ya no puedo, ya no lo resisto? Recuerden que la verdadera expresión de la salvación no está en los grandes dones y talentos que da el Espíritu Santo, que los da para el servicio de la iglesia, sino está en lo sencillo de la vida, amar. Dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos, en que os améis los unos a los otros. Miren, es fácil que yo ame a Juan David. Hoy hizo algunas cosas malas, igual lo amo, es mi hijo, carne de mi carne, sangre de mi sangre. A veces no es muy juicioso, a veces es rejuicioso. Yo me acuerdo que un día Nicole, cuando yo decía esos ejemplos, me dice, pero papá, yo no soy tan terrible, tengo unas compañeras que son terribles. Y en términos prácticos ella tenía la razón. Pero ¿qué hace un padre creyente? Quiere ver a sus hijos cada vez más santificados, más grandes. Pero amar a los hijos de mis hermanos, que yo no tengo ninguna relación, eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Amarlos a ustedes y que ustedes me amen a mí, no porque yo sea bonito, no porque tenga un buen discurso, no porque sea un gran orador. Posiblemente mi voz es chillona y dicen, el halago más grande que sea, pastor, es que hoy me cayeron tantas piedras, es que yo no vine a maltratar a nadie. Pero que me amen es obra del Espíritu Santo. Miren, gozo en medio de la enfermedad, de la economía mala, de la adversidad, de la desgracia. ¿Qué es el gozo? La alegría que soy hijo de Dios. Eso solo lo da el Espíritu Santo. Paz. Vas a morir. Está bien. De algo me tenía que morir. Esa paz, ¿sabe quién la da? El Espíritu Santo. Tener mucho dinero o poco dinero y tener paz. Yo veo que algunos suben el dólar y se alegran. ¿Por qué? Porque exportan. Baja el dólar y se entristecen. ¿Su paz de qué depende? Del tuitero de Colombia, no mentira. Algunos me entendieron el chiste. No, de pronto me censuran. Paciencia, queridos hermanos, las personas no son fáciles. ¿Saben la palabra paciencia que está acá en Gálatas? Tiene que ver con que yo estoy firme a pesar que no entiendo. Estoy firme a pesar de que no veo que mejore la cosa. En el matrimonio, en la casa con los hijos, en la economía, en el trabajo, en la iglesia. Pero yo tengo paciencia porque ¿quién me está dando esa paciencia? El Espíritu Santo. Hacerle el bien a las personas, que tiene que ver con benignidad, bondad, creerle a Dios, ser manso y estar firme. Todo eso viene de Dios y ahí está la presencia de Dios. Queridos hermanos, ¿recibieron el Espíritu Santo? ¿Tienen el Espíritu Santo? No es una experiencia mística, es de la vida diaria. Dios está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Y les voy a asegurar algo, tal vez hoy mismo, en pocos minutos,
usted va a pecar, va a tener malos pensamientos. Pero el Espíritu Santo nos va a tomar de la mano y te va a decir, ora conmigo, Abba Padre, Papito Dios. Y usted va a tener la seguridad que todo está bien. Todo estará bien. Amén. Amén. Pongámonos en pie, vamos a dar gracias al Señor. Amado Dios, Padre, gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque la salvación no depende de nosotros. Y sabemos que tu Espíritu Santo ha venido a nosotros. Y aunque muchos de nosotros no hablamos lenguas ni profetizamos, nosotros, Señor, sabemos que tú estás haciendo cosas extraordinarias para afirmarnos en nuestra fe y el cristianismo. Gracias por la persona del Espíritu Santo. Gracias por las promesas de Jesucristo y de la vida eterna. Hoy, Señor, estamos profundamente agradecidos. En el nombre de Jesús. Amén.